tipos de auditoría. De igual forma, cuáles son las fases y actividades de un proyecto de implementación de las NIC-SPs, y en cada una de estas fases voy a hacer referencia a cuál sería el rol de la auditoría en estas fases de la implementación de las NIC-SPs. También cuál es el apoyo adicional que pueden ofrecer las firmas de auditoría y las conclusiones finales de este tema. Para introducir este tema, sí me gustaría presentarles como un ejemplo, una comparación entre el rol de un médico y el rol de un auditor, porque sí es algo que al tenerlo presente durante la presentación sí ayuda a aclarar muchas cosas. O sea, por una parte tenemos a los médicos que realizan un examen físico del paciente utilizando diferentes técnicas, exámenes de laboratorio, para determinar un estado de salud de este paciente. Y así analizan los resultados de los exámenes y prescriben ya sea medicamentos o terapia. De una forma muy similar es el rol que tienen los auditores. O sea, por una parte los auditores recopilan y evalúan pruebas sobre la entidad económica. Pueden llamarse, estén evaluando estados financieros, pueden estar auditando los sistemas de información, pueden estar auditando procesos, pero el objetivo es poder comunicar los hallazgos y brindar recomendaciones a la gerencia y a los encargados de la gobernanza. Cabe señalar que no siempre las auditorías son obligatorias por ley. A pesar de esto, las auditorías se hacen muy a menudo, o sea, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Y las razones por qué. Primero, porque brindan credibilidad a la información preparada por la administración. O sea, no es lo mismo, o sea, en el caso de unos médicos, no es lo mismo que una persona diga, yo tengo un estado perfecto de salud, a que venga un doctor, un médico que lo certifique. Efectivamente, realizamos estos exámenes en el paciente, se determina que tiene una buena salud. O sea, de la misma forma ocurre con, digamos, los estados financieros auditados, ¿no? O sea, brinda credibilidad a la información. O sea, no es lo mismo que la entidad diga, bueno, estos estados financieros, esto es lo que es y está perfecto, a que venga una tercera parte independiente a auditarlos y brinde esta credibilidad, ¿no? También se otorga confianza, ya que los auditores fungen como un intermediario entre la administración y los usuarios de la información financiera. Y como tercer punto, también brinda cierto nivel de certeza también para la administración de que está cumpliendo con sus responsabilidades adecuadamente. Una auditoría de alta calidad es aquella que ejecuta de forma eficaz y eficiente de acuerdo con las normas de auditoría pertinentes. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de las ISAI, o sea, las normas internacionales de las entidades fiscalizadores superiores, que son emitidas por INTOSAI, la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadores Superiores, y son estas normas las que establecen los principios fundamentales para la auditoría en el sector público. Si hacemos también una comparación con las normas internacionales de auditoría que se utilizan en el sector privado, que son aquellas emitidas por la Federación Internacional de Contadores, tenemos que los requisitos mínimos que se solicitan para las auditorías financieras en las normas internacionales de auditoría son exactamente los mismos que se presentan en las ISAIs. Solamente que en las ISAIs obviamente se brinda un poco más de guía para el sector público. Entonces, esto es un tema así importante a tomar en consideración. Sobre los tipos de auditoría, tenemos que en la ISAI 100, Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público, en su párrafo 22, se definen cuáles son los tres tipos principales de auditoría. En primer lugar, tenemos la auditoría financiera, que se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad se presenta en conformidad con el marco de referencia de emisión. O sea, ya en nuestro contexto sería si están conforme a las NIC-SPs. Tenemos la auditoría de desempeño, que se enfoca en determinar si las intervenciones, programas e instituciones se están desempeñando en conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen áreas de mejora. O sea, por ejemplo, en auditorías de desempeño me viene a la mente aquellas auditorías de control previo o control posterior del proceso de adquisiciones, de que si se están respetando por lo menos con lo estipulado en la ley de contrataciones públicas de cada país. Son ejemplos de auditorías de desempeño, ¿no? Y por último tenemos la auditoría de cumplimiento, que es aquella que se enfoca en determinar si un tema en particular cumple con las regulaciones y los criterios establecidos. Aquí en esta categoría entrarían más las auditorías de procesos, las auditorías de sistemas de información,
Pero en el contexto de las NIC SPs es más común hablar de auditorías financieras, por supuesto, y de las auditorías de cumplimiento. Bien. Ahora pasando a las principales fases y actividades de un proyecto de implementación de las NIC SPs, tenemos en esta imagen presentamos los principales 8 pasos en un proyecto de implementación de NIC SPs. O sea, como primer paso tenemos lo que es la sensibilización, o sea, crear conciencia, cuando se crea conciencia de la necesidad de implementar las NIC SPs. O sea, cuando se empieza a obtener ya apoyo político para este proyecto. Como segundo paso se menciona lo que es el análisis de brechas y viabilidad, o sea, para saber en qué estado está actualmente, o sea, es un informe de diagnóstico, básicamente. Un informe de diagnóstico donde también se puede crear una hoja de ruta y un plan de acción para la implementación de las NIC-SPs. Como tercer paso se menciona la base legal, o es más que todo la adaptación de la normativa y de o sea, sí, básicamente la parte normativa, los manuales, el manual de políticas contables, el plan de cuentas, o sea, o sea, generar toda la base legal, armonizarlo conforme a las NIC-SPs. Como cuarto paso, muy importante, tenemos el fortalecimiento de capacidad, ¿verdad? Todo lo que son capacitaciones, sobre todo del ente rector en la materia contable. Como quinto paso mencionamos los sistemas de información y procesos, que más que todo sabemos que con la implementación de las NIC SPs, o sea, no es algo solamente contable, es algo que impacta los sistemas de información, es algo que tiene un impacto también en los procesos administrativos. Como sexto paso ya sería cuando se define a partir de cuándo se adopta por primera vez las NIC SPs y lo que es la preparación del balance de apertura. Como paso número 7 ya sería la preparación para la auditoría de los estados financieros y como último paso la consolidación de los estados financieros. Para facilitar la explicación del tema y su relación con el rol de la auditoría durante todo el proceso, estos pasos los estamos agrupando en 3 fases: la fase de preimplementación, la fase de implementación y la postimplementación. En la preimplementación, como les mencionaba, son todas aquellas actividades preparatorias para poder implementar las NIC SPs. Armonización del marco normativo, la adaptación de los sistemas de información y de los procesos, así como cualquier otra actividad preparatoria. La implementación es cuando ya se inicia con la adopción por primera vez de las NIC SPs, se generan el balance de apertura y se inician a trabajar ya con los estados financieros de transición. Y en la postimplementación, pues ya cuando la entidad está aplicando totalmente las NIC SPs y ya puede incluso generar sus estados financieros consolidados. En esta diapositiva también se mencionan por cada etapa cuáles son las principales actividades. Como les mencionaba, en la etapa de preimplementación es fundamental tener un análisis de brechas y un plan de acción para la implementación. O sea, tener ya bien marcada desde un inicio la hoja de ruta para este proyecto. Como segunda actividad mencionamos la armonización del marco normativo en base a las NIC SPs y la adaptación también de los sistemas de información y los procesos. Por supuesto, la toma de los inventarios, que es una de las actividades más difíciles y más desafiantes en este proceso, y el fortalecimiento de las capacidades. Ya si pasamos a la etapa de la implementación, ya hablamos de la puesta en productivo, la puesta en producción de los sistemas de información y bueno, también con sus procesos que cumplen con las NIC SPs. O sea, mientras que en la etapa de preimplementación hacemos todas las adecuaciones necesarias en los sistemas, y en la etapa de implementación se necesitan las liberaciones a productivo para poder empezar con la aplicación de las NIC SPs. También mencionamos el estado de situación financiera de apertura, los estados financieros de transición y la preparación para la auditoría. Y ya en la postimplementación es cuando hablamos de la auditoría de los estados financieros separados y consolidados. Muchas veces se tiene la idea de que, bueno, la auditoría solamente es para los estados financieros, cuando ya los estados financieros están listos. Pero el principal mensaje que queremos dar a conocer es que la auditoría realmente tiene un rol importante en todas las fases del proceso de implementación y no solo cuando los estados financieros están listos para auditarse, sino que mientras más temprano se involucren a los auditores en este proceso, mejores resultados se tendrán en la implementación de las NIC SPs. Ahora pasamos a mencionar cuál sería el rol de las auditorías en cada una de estas fases, por lo menos en la preimplementación. ¿Qué podría hacer un auditor para apoyar el proyecto? Educar a las entidades sobre los cambios contables futuros, incluyendo discusiones sobre tratamientos contables a nivel general. Asesorar a las entidades sobre el impacto de las nuevas normas contables en las políticas contables.
También este tercer punto muy importante es la participación de los auditores en las discusiones conceptuales y la aplicación de los criterios de medición iniciales, proporcionando, porque esto brinda cierto nivel de seguridad sobre el enfoque desarrollado. Porque recuerden que al inicio, o sea, cuando se está en la etapa de preimplementación, se está en la etapa de preparación para poder adoptar las NIC SPs, hay que tomar muchas decisiones, sobre todo en la etapa para el reconocimiento y la medición. Hay que tomar decisiones drásticas de pronto. Entonces sí es bueno tener el involucramiento de los auditores en esta etapa, que ellos puedan dar su opinión experta para también dar seguridad de que que el criterio que se está decidiendo, las decisiones que se están tomando, están en base, o sea, son correctas. O sea, los auditores dan este tipo de seguridad. De igual forma, la auditoría de acompañamiento para la toma de los inventarios, la auditoría de acompañamiento para la preparación del estado de situación financiera de apertura. También proporcionar comentarios sobre la documentación de los saldos de cuenta y el estado de situación financiera de apertura. O sea, todo esto, o sea, ¿por qué es importante que los auditores participen ya desde la etapa de preimplementación? Porque nos dan alertas tempranas de cosas que podrían estar saliendo mal. O sea, por lo menos si en esta etapa de preimplementación